Bien, bueno, entonces el día de hoy vamos a ver representación gráfica de datos. Ajá. Y bueno, empecemos por el concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es una gráfica? Una gráfica es una forma ilustrada de representar y resumir datos. A menudo, una representación de datos mediante ilustraciones hace más evidentes ciertas características que una tabla de frecuencias. Un resultado de representar los datos en forma gráfica es que frecuentemente se descubren nuevas características de ellos, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver la representación gráfica de cómo se hace el famoso histograma. Debemos de entender que existen dos o tres tipos de histograma distintos, a pesar de que en Excel solamente te maneja uno. O bueno, dependiendo, ¿no? Simplemente Excel no te da el tipo de histograma o tú lo escoges, pero va a depender mucho, ¿no? O sea, existe un histograma para datos no agrupados y existe histograma para datos agrupados. Entonces es muy importante el famoso diagrama de barras y después de ahí veremos el diagrama de pastel y vamos a ver varias cosas interesantes el día de hoy, fíjate. Entonces vamos a comenzar con esta parte de representación gráfica de datos y bueno, pues el primero más conocido que es la gráfica de barras. Fíjate, es muy demandada esta parte. Y bueno, pues aquí tengo un ejemplo para mostrarte cómo se realiza un diagrama de barras, ¿no? O sea, cómo se hace un histograma. Aquí tengo, me comentan que tengo este ejemplo, la tabla 2.16 me muestra los beneficiarios de donativos, entonces tengo que en religión tengo en miles de millones de dólares, tuve 31 mil millones de dólares, en artes y humanidades 4 miles millones de dólares, etcétera, ¿no? En servicios sociales, educación, salud, y otros, ¿no? Entonces, si nos vamos directamente a la gráfica, si podemos revisar o analizar lo que es el diagrama de pastel, pues nos damos cuenta que lo que tenemos ahí es que están dándole ahí el porcentaje, fíjate, o sea, lo único que están manejando aquí es la religión, como pudiste haberte dado cuenta, ahí aparece en religión es 31 miles de millones, ¿no? Entonces, entre 30 y 32, o sea, la mitad en el 31, están los totales en miles de dólares. Y bueno, ahí están los servicios, ¿no? Entonces, después de religión sigue artes y humanidades. Entonces, en humanidad ahí tenemos que es 4.1, ¿no? Como podrás darte cuenta. Ajá, ahí tengo esa pequeña parte que me están manejando. Eh, está Artes y Humanidades, que se encuentra hasta el final, como podrás darte cuenta. Está entre 4 y 6, ¿verdad? Luego están los servicios de servicios sociales. Los servicios sociales es 6.9, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que estamos haciendo es que en el eje de las X, estamos poniendo los beneficiarios y en el eje de las Y, las imágenes, el conjunto de todas las imágenes, estamos poniendo los totales en miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, al hacer esto, generamos unos edificios, unos tipos diagramas de barras, y a eso se le llama gráfica de barras vertical o diagrama de pastel o, perdón, o histograma, ¿no? Se le llama histograma para datos no agrupados, ¿no? Entonces aquí simplemente es conjunto de datos que acuérdate que aquí estamos hablando de datos, no necesariamente los datos deben de ser números, ¿no? En este caso estamos hablando de categorías que estamos haciendo, estamos categorizando, ¿no? Más adelante vamos a hablar también de los tipos de datos que existen. Entonces, ese es el famoso histograma, el más sencillo, que es un histograma sencillo para datos no agrupados. Y si te das cuenta, el cero siempre va a estar a la izquierda, o sea, no comienzan, no comienzan con el cero, ¿verdad? O sea, no comienzan así pegaditos al cero, sino que dejan un espacio, y eso es importante para que quede la gráfica, el histograma de una manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, ese es la primera gráfica y pues como podrás darte cuenta está muy sencilla, ¿no? Entonces, ahora vamos con el famoso diagrama de pastel.
Entonces, fíjate, aquí tengo, me comentan, aquí tengo los datos organizados, un conjunto de datos que me están representando, los totales. Ajá, me dicen aquí que en la tabla 2.17 organiza los cálculos necesarios para construir una gráfica, ¿no? Entonces tengo, aquí se están refiriendo otra vez al ejemplo anterior. Tengo los beneficiarios y la cantidad en miles de millones de dólares, lo que acabamos de ver del ejemplo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Saca tu calculadora, por favor. Saca tu calculadora para que puedas entender los cálculos que se está haciendo, ¿no? O sea, los cálculos que hace Excel de una manera que nunca te lo va a mencionar, simplemente tú le dices, ay, dame estos datos en diagrama de pastel, ¿no? Y ya tú no tienes ni idea de lo que hace, pero te los da. Entonces, bueno, fíjate, lo que hace Excel es, lo primero que vas a hacer es de tus cantidades que tú tienes en miles de millones de dólares, tú vas a sacar un porcentaje. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, pues el total, si tú te das cuenta, las cantidades en totales son 64.9. Ajá, ¿qué es eso? 64 mil miles de millones de dólares, punto 9, ¿no? 64.9 miles de millones de dólares. Entonces, para poder sacar el porcentaje, vas a dividir la primera cantidad, que es 31, ajá, a 31 lo vas a dividir entre 64.9. Ajá. Y si te das cuenta, el resultado es 0.477657. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a, en este caso, vas a redondear esa cantidad a 3 cifras. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, están poniendo, y vas a redondearlo y vas a multiplicarlo por 100 para sacar un porcentaje. Ajá. Entonces, vuelvo a repetir lo que la primera operación que se hace. La primera operación que se hace es dividir cada cantidad. Estoy dividiendo 31 entre 64.9, ¿sí? Y eso me da 0.4776, etcétera, ¿no? Y como tengo ahí 4776, lo redondean a 3 cifras y es .478, punto 478, y lo multiplican por 100. Por eso les da 47.8%. Luego voy con la siguiente cantidad. Voy a dividir 9.2 entre 64.9 y eso me da 0.1417, ¿no? Entonces lo redondean a 0.142 y lo multiplican por 100. 14.2%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así salen los porcentajes de la tercera columna. Se divide cada cantidad entre el total. Así se saca una frecuencia relativa, ¿no? Una frecuencia relativa es dividir cada una de las frecuencias entre el total de frecuencias. Bien, y una vez que ya se tienen los porcentajes, una vez que ya tengo esta cantidad de 47.8, que fue la división de 31 entre 64.9 por 100. Una vez que ya tengo esa cantidad, aquí te están indicando, lo vas a multiplicar el decimal, obviamente que no el porcentaje, sino el decimal, o sea, lo que te dé de la división decimal, también lo vas a multiplicar por 360 grados, ¿verdad? Y eso te va a ir dando las rebanadas del pastel. Entonces, si yo multiplico 0.478, que es lo que me dio de dividir 31 entre 64.9, si yo esa división la multiplico por 360, me da 172.1 grados. A ver, hazlo por favor, corrobóralo en tu calculadora. Vamos a poner 0.478 por 360 y me da 172.08, que lo redondean a 172.1. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con la siguiente cantidad, sería punto 142, lo voy a multiplicar por 360 y me queda 51.12. Aquí te ponen 51.1 grados. Y así sucesivamente, la siguiente cantidad es al dividir 9 entre 64.9 me dio
.139. Si yo divido 0.139 por 360, ya le entendiste, ¿verdad? Me da 50.04, que lo dejaron a 50.0. Si hubiera sido 50.05, lo hubieran subido a 50.1 grados. Y bueno, aquí te indican la siguiente, que fue 10.6. ¿Cómo salió este 10.6? Pues de dividir 6.9 entre, en este caso, 64.9. Eso me da 0.1063, que lo redondearon a 0.106. Y al multiplicarlo, bueno, ahí para que te dé esa cantidad, lo multiplica, le sacas el por 100, ¿verdad? Para sacar el porcentaje. Pero para sacar el ángulo, multiplicas esa cantidad por 360 grados, ¿no? Y automáticamente me da 38.2 grados, ¿no? Ya redondeado. Entonces, ahí se toman el valor que ellos redondean y de ahí al redondeado lo multiplican por 360 grados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de haber hecho todas estas operaciones? Bueno, pues el resultado de haber hecho esas operaciones nos queda el diagrama de pastel, ¿no? Fíjate cómo el diagrama de pastel me está indicando que para religión se llevó el 47.8%, ajá, y ese 47.8% de religión lleva un ángulo de 172.1 grados, ¿no? Luego salud se llevó el 14.2%, los servicios de salud, y bueno, pues ahí tengo un 51.1 grados, ¿no? Etcétera. Si tengo los servicios sociales, se llevaron el 10.6% con un ángulo de 38.2 grados. Entonces, si tu diagrama de pastel es correcto, si tu tabla es correcta, la suma de los ángulos en grados te tiene que dar 360 grados. Si tu tabla es correcta, esta suma de grados debe de ser 360, la suma de todos los ángulos, todos los grados que tú calculaste, ¿sale? Entonces acuérdate, para poder sacar los porcentajes, divido cada cantidad, cada frecuencia entre la frecuencia total y lo multiplico por 100. Y para calcular los grados, divido cada cantidad entre el total y lo multiplico por 360 grados. Entonces hay dos multiplicaciones. Para sacar la tercera columna multiplico por 100 y para sacar la cuarta columna multiplico por 360 grados, ¿sale? Y la suma me tiene que dar 360 grados. Así es como sale el famoso diagrama de pastel. ¿Sale? Entonces, muchos programas computacionales para análisis de datos permiten trazar gráficas de pastel, aun cuando se den porcentajes o datos sin agrupar. Entonces, este diagrama de pastel se está haciendo para datos no agrupados. Ajá, son datos no agrupados. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay clases, acuérdate, ¿no? Bien, entonces espero que hayas entendido cómo se calcula el famoso diagrama de pastel. Ahora entonces vamos a ver cómo se calcula. Este es el diagrama de tallo, luego lo estaremos viendo, ahorita no. Y pasemos a lo siguiente, fíjate. Ahora vamos, bueno, aquí viene otro histograma, es el clásico histograma para datos no agrupados, más sencillo. La tabla siguiente contiene el número de niños en edad escolar en cada una de las 50 familias de una muestra, ¿no? Construye un histograma. Entonces, bueno, ya eso ya lo entendiste, simplemente número de niños de edad escolar en 0, la frecuencia es 15. De edad 1 año son 8. De 2 años 14, etcétera. Entonces ahí está el histograma. De 0 son 15, de 1 son 8, de 2 son 14, de 3 son 9, de 4 son 4, ¿verdad? Entonces ahí está el histograma para datos no agrupados, pero lo que yo quiero ver es ahora cómo construir un histograma, cómo se construye un histograma para datos agrupados, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tengo este ejemplo, vamos a ponerle atención. Te dice la tabla de frecuencias agrupadas siguiente representa la tasa de desempleo
en porcentajes para 27 ciudades del este, ¿no? Entonces, aquí me están poniendo que la primera clase va de 3.7 a 5.1 con una frecuencia de 5, ¿no? Entonces, 5 ciudades tienen una tasa de desempleo entre 3.7% y 5.1%. 12 ciudades, me imagino que es de Estados Unidos, 12 ciudades están entre 5.2% y 6.6%, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí están manejando, como podrás darte cuenta, las clases junto con las frecuencias, ¿no? Entonces, si yo quiero construir un histograma para datos agrupados, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a calcular las fronteras clase. ¿Cómo voy a hacerle para calcular las fronteras clase? Bueno, recuérdalo, ahí va la formulita otra vez. Voy a basarme en mi primera clase. Entonces, mi primera clase va de 3.7% a 5.1%. Para sacar las fronteras clase, ¿esto por qué se hace? Bueno, se hace para que los edificios o diagrama de barras o, bueno, histograma, los edificios, las barras no tengan espacios entre uno y otro. Ajá, si yo me pusiera a graficar las clases así como están junto con las frecuencias, los edificios quedarían despegados, ¿sale? Entonces, para que los edificios queden pegados, se calculan las fronteras clase. Entonces, la primera frontera sería, la frontera inferior de la primera clase sería 3.7 menos 0.5. Acuérdate que es 0.5 por la unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? Bueno, aquí como estoy viendo la tabla de datos agrupada, si tú te das cuenta de 5.1, ¿a dónde se saltan? A 5.2. ¿Cuál es la diferencia? 0.1. De 6.6 se saltan a 6.7. De 8.1 a 8.2, de 9, etcétera, ¿no? Entonces, la unidad de medida, estarás de acuerdo conmigo, que es 0.1. Eso es la unidad de medida. Entonces, para sacar la primera frontera de clase, lo que yo voy a hacer es al límite inferior de la primera clase, a ver, hazlo en tu calculadora, a 3.7 le vas a restar 0.5 por la unidad de medida, que es 0.1. Y eso me va a dar 3.65. ¿Le entendiste? A ver, ¿cómo saco la frontera superior? Entonces, para sacar la frontera inferior, le restas 0.5 por la unidad de medida. Estoy en la primera clase, ¿eh? Para sacar la frontera superior de la primera clase, ¿qué voy a hacer? Pues a 5.1 ya no le voy a restar, le voy a sumar 0.5 por la unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida en este caso? Pues la unidad de medida, te vuelvo a repetir, es 0.1. Eso me di cuenta por la diferencia que habían entre el límite superior de la primera clase y el límite inferior de la segunda clase. La diferencia es 0.1, ¿sí? Entonces, al hacer 5.1 más 0.5 por 0.1, me queda 5.15. Y ahí está, ya tengo mi frontera inferior y mi frontera superior de la primera clase. Entonces, acuérdate, para sacar las fronteras, para sacar la frontera inferior, voy a hacer una resta y para sacar la frontera superior, voy a hacer una suma. Entonces, aquí ya están todas las fronteras de cada clase. Aquí tengo las fronteras clase, tanto del límite inferior como del límite superior. Y las frecuencias se quedan igual. Entonces, para sacar el histograma, lo único que voy a hacer es, voy a ubicar mis fronteras clase en el eje de las X y esas fronteras clase las voy a graficar contra las frecuencias de clase, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué 0.5? Pues porque 0.5 siempre va a ser la mitad, o sea, la fórmula, ajá, la fórmula para quien me está preguntando esta parte, siempre acuérdate, la fórmula es frontera inferior va a ser igual
al límite inferior menos 0.5, siempre va a ser 0.5. ¿Por qué? Porque es la mitad. Por eso, ¿sale? Por la unidad de medida. Esa es la fórmula. Para sacar frontera inferior es límite inferior menos 0.5 por la unidad de medida. Y para sacar la frontera superior va a ser igual al límite superior más 0.5 por la unidad de medida, las UMAS. No, no es cierto, eso es otra cosa. Por la unidad de medida, ¿no? Entonces, ya te dije cómo se calcula la unidad de medida. La unidad de medida es hacer una resta. Vas a fijarte en el límite inferior de la segunda clase y le vas a restar el límite superior de la clase anterior. Ajá, de la primera clase. Siempre va a ser así. Ajá, entonces así saco la unidad de medida, ¿sale? Y entonces voy a graficar fronteras, decía yo. Mi primer frontera, fíjate, mi primer clase frontera es de 3.65 a 5.15. Luego, mi segunda clase frontera es de 5.15 a 6.65. Luego, mi tercera clase frontera es de 6.65 a 8.15, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú te das cuenta, ahí tengo un espacio donde no hay barra. ¿Por qué? Pues porque la frecuencia vale cero. Entonces, como la frecuencia vale cero, no hay altura, no hay edificio. Ajá. Luego sigue de 11.15 a 12.65 y por último de 12.65 a 14.15. Entonces, si tú te das cuenta, ya hablando de fronteras, ya no tengo los espacios, ¿verdad? Ya coincide la frontera superior de la primera clase, coincide con la frontera inferior de la segunda clase. La frontera superior de la segunda clase coincide con la frontera inferior de la tercera clase. La frontera superior de la tercera clase coincide con la frontera inferior de la cuarta clase, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces nos vamos dando cuenta que ya no hay espacios y automáticamente queda generado mi histograma para datos agrupados. ¿Sí? Bien, entonces es hasta aquí quedaría la parte de histogramas, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Como podrás darte cuenta, está muy sencillo y el diagrama de pastel también es una parte, una forma sencilla de hacer los cálculos. El diagrama de pastel es una forma fácil, simplemente es tratar de ver cómo se generan ahí la parte de las frecuencias, ¿no? No tiene mayor ciencia más que poder hacer los cálculos, ¿no? Los porcentajes ahí. Y entonces yo, acuérdate, divido cada cantidad entre el total, lo multiplico por 100 para tener el porcentaje. Y esa cantidad que dividí entre total también la voy a multiplicar por 360 grados y me va a generar mi diagrama de pastel. Entonces, hasta aquí esa parte y la próxima sesión estaremos hablando de lo que es el polígono de frecuencias, la ojiva, cómo se calcula la ojiva, el polígono de frecuencias y seguiremos hablando de este tipo de ejemplos relacionados con histogramas y diagramas de pastel. Gracias.